Saludos, amados hermanos. Qué bueno que se han podido conectar nuevamente a nuestra clase. Qué bueno que están con nosotros. Hoy es un día muy especial porque vamos a estar viendo la segunda clase de la historia de la iglesia y voy a estar compartiendo con ustedes algunas gráficas de este PowerPoint donde estaremos viendo en este día la iglesia perseguida. Espero que los próximos minutos que usted esté conectados aquí con nosotros puedan ser edificados y puedan tener ustedes una razón más por la cual servir a nuestro Señor Jesucristo, ser fiel a nuestro Señor Jesucristo y seguir creyendo en las promesas de nuestro Señor Jesucristo hacia la iglesia, o sea, hacia su vida. Porque cada vez que nosotros conocemos un poco más acerca de cómo se fundó la iglesia, cómo se estableció la iglesia, y vamos conociendo a través de la historia el sufrimiento, el testimonio de nuestros hermanos en la fe, eso fortalece nuestro deseo de servir al Señor porque vamos entendiendo del por qué tantas situaciones que se dan en la vida y vamos a ver que lo poco que hemos estado pasando hoy en nuestros días tocante a la persecución no es nada a lo que sufrió nuestra gente, aunque hoy en día en algunas partes del mundo, ya sea en el oriente o inclusive en México, en otros estados de la República Mexicana como Oaxaca, Guerrero, nuestros hermanos en la fe son perseguidos físicamente. Mm, no obstante, también en otros lugares del mundo, como lo dije, en el oriente, nuestros hermanos están siendo perseguidos por la fe, perdón, donde ellos no pueden practicar la fe con toda libertad. Hoy en día nosotros lo podemos hacer. Vamos a analizar un poquito acerca de la iglesia perseguida en los primer tiempos, en el primer periodo, los primeros siglos, y esto tiene con el único fin de fortalecer nuestra fe y de mirar todo lo que ha pasado en la iglesia. Vuelvo y repito para aquellos que me han escuchado, la iglesia del Señor fue establecida, fue diseñada para superar todo tiempo, todo evento, todo imperio, todo gobierno, toda época. La iglesia que el Señor Jesucristo diseñó y estableció va a superar todo hasta que Cristo regrese por ella. Nosotros somos parte de esa iglesia. No importa las persecuciones que vengan, las luchas que vengan. Bien dijo el Señor, el que permaneciere fiel, firme hasta el final, ese será salvo. Hay que permanecer fieles. Al estar estudiando las persecuciones, hoy nos vamos a concretar en las persecuciones imperiales. Esto tiene que ver con una persecución de Roma contra la iglesia, cuando nace la iglesia, el imperio romano de los primeros siglos. Vamos a entrar un poquito en detalles. Esto es cuando la iglesia fue establecida, cuando la iglesia fue establecida en el primer, permítame, en el primer tiempo, mire, en el tiempo en que Jesucristo está predicando, está enseñando por allá en sus primeros años de vida, podemos ver que el emperador romano en ese entonces era Tiberio, Tiberio. Pero recuerde que Jesús murió bajo el poder de Poncio Pilato, que era el que estaba gobernando esa parte de ahí de donde Jesús vive. No voy a entrar en esos detalles de cómo estaba reestructurado el imperio romano. Solamente quiero recordarles que Tiberio era el emperador y Poncio Pilato estaba bajo el gobierno de o bajo las órdenes de Tiberio. Jesús ahí es cuando fue condenado a muerte.
no fue Tiberio, recuerden que fue Poncio Pilato, era donde lo llevaron todos los fariseos, el Sanedrín, un conjunto de gobierno del pueblo de Israel, que ellos llevaron a Jesús con este hombre, con Poncio Pilato, para que lo crucificara. Bueno, pues es ahí donde Pilato dijo, yo me lavo las manos, este es un hombre inocente. Bueno, fue en este reinado de Tiberio cuando Jesús es condenado a muerte. También algo que acontece en nuestro eh, mm, algo muy simbólico para nosotros, que es el Pentecostés, donde acontece este evento grandioso, cuando viene el Espíritu Santo y llena a aquellos 120 que estaban en oración. Bueno, fue en el tiempo de Tiberio. Aquí es donde, después de que viene la presencia del Espíritu Santo a los 120 que estaban en el aposento, de ahí nace lo que es conocida como la iglesia primitiva, el nacimiento de esta comunidad de fe que estableció nuestro Señor Jesucristo. Ya recuerde esto, fue en el tiempo de Tiberio. No vamos a hablar mucho más de esto porque hay otros recuerde que hoy es la iglesia perseguida y Tiberio realmente no persiguió a la iglesia porque la iglesia apenas estaba naciendo. Luego enseguida vino Cayo o Calígula. Este Calígula es un sobrino nieto, o sea, Tiberio es su tío abuelo de Calígula. Cuando Calígula empezó a gobernar, fue debido a la muerte de Tiberio, de su tío abuelo, y Calígula toma el puesto. Él apenas tenía 24 años. Calígula es un emperador que fue muy poquito, si usted puede ver ahí nomás, fueron 4 o 5 años, del año 37 después de Cristo al año 41. En tiempo que él está gobernando el imperio, el imperio romano, cuando él está ahí, la iglesia es cuando se empieza a extender por todas partes. Hay mucha actividad a través de los discípulos, pero recuerden que los discípulos no se están extendiendo en el imperio romano gracias a la persecución de Roma, no, sino que la iglesia se está extendiendo gracias a la persecución de los mismos judíos, especialmente el Sanedrín, especialmente los fariseos. Es como la iglesia se empieza a extender cuando los cristianos ya no son bien vistos en las sinagogas, cuando ya son conocidos como los del camino, los que alborotan al pueblo. Después se le conoce como cristiano por primera vez. Entonces, en este tiempo de Calígula es cuando la iglesia se empieza a extender. Calígula es un emperador que se cree que tenía problemas mentales, que estaba enfermo. Calígula, el tipo de gobierno fue muy sangriento, muy salvaje. Bueno, de hecho, si no fuera por eh, su sobrino, su sobrino Nerón, que ya lo vamos a tocar en algún momento, Calígula hubiera sido el emperador más malo de toda la historia del Imperio Romano, pero le ganó su sobrino Nerón. Ya vamos a tocar ese punto, pero por lo pronto déjeme decirle que Calígula eh, tiene varias hermanas. Una de sus hermanas es Agripina, que fue la mamá de Nerón. Hay mucha historia acerca de Calígula que tampoco me voy a detener porque la historia o la forma en que vive Calígula no tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando ahora, pero es un ser que usted, un personaje que usted debe de estudiar para tener conocimiento de cómo la iglesia se estaba desarrollando y el tipo de gobierno que se vivía. Hoy en día se habla mucho de malos gobiernos, que cómo se va a desarrollar la iglesia como
en un país como Venezuela, en un país como en México, un país como en Cuba, un país como en Rusia, un país como China, un país como Estados Unidos. Todos esos tipos de gobiernos tan diferentes que hay en nuestros días, que a veces a nosotros como que nos sofoca pensar y decir, ¿cómo que Dios tenga misericordia de la iglesia? Pues la iglesia está diseñada para que supere todo obstáculo y toda época. La iglesia del Señor seguirá adelante. Por eso les pido que estudien un poco acerca de la vida de Calígula para que se dé cuenta que si nuestros hermanos en la fe, quienes empezaron por allá en el año 37, el año 41, vea, 37, apenas hacía, si acaso 4 o 5 años que había muerto Cristo, o que había resucitado nuestro Señor Jesucristo, que había caído el poder del Espíritu Santo en el aposento. Allí las cosas estaban políticamente, se escuchaba alrededor de todo el imperio romano que las cosas eran serias y ahí la iglesia se está desarrollando. Luego tenemos en el tiempo en que viene Pablo y empieza esa actividad misionera él, es a través del emperador Claudio en el año 41 al año 54. Entonces, ya estoy poniendo las bases más o menos para que usted se vaya mentalizando de lo que vamos a ver. Estos son los primeros años de una iglesia creciente, una iglesia que se está fortaleciendo en la fe. Más tarde, después de que termine yo de hablar de la iglesia perseguida por el imperio, vamos a estar viendo cómo la iglesia también es perseguida, pero desde adentro, ¿ok? Así que estos primeros minutos nos vamos a enfocar del imperio romano persiguiendo a la iglesia desde afuera. Al final de la clase, para irla finalizando, vamos a ver cómo la iglesia es perseguida también desde adentro. O sea, una persecución de ambos lados, desde afuera y desde adentro. Concentrémonos, por favor, ahora en cómo la iglesia es perseguida desde afuera. ¿Ok? Vayamos a la siguiente imagen. Eh, ¿Por qué la persecución? Ahora sí que vamos a estar viendo por qué la persecución de la iglesia, eh, por qué el imperio romano empezó a perseguir al cristianismo. Hay una historia aquí que no compagina, porque por allá en el año 70, Nerón, el sobrino de Calígula, persiguió al pueblo de Israel, a los judíos. Y cuando él se dedica a perseguir al pueblo, a tratar de desaparecer al pueblo de Israel, por obvias razones de ahí empiezan la persecución, ahora sí, al pueblo cristiano. Y en los primeros siglos, esto no es al principio, yo quiero que usted lo vaya acomodando esto mentalmente mientras yo esté hablando durante esta clase, que usted clasifique la persecución en estos puntos que tengo aquí, que son 8 puntos que tengo aquí. Váyalos poniendo en diferentes años, no solamente en uno solo. ¿Por qué le viene la persecución? Primero, porque miraron a la iglesia como una amenaza política. Recuerde que cuando persiguen a Jesús, cuando se lo presentan al imperio romano, el Sanedrín, para los que van abriendo la Biblia y tienen poco tiempo estudiando la Biblia, el Sanedrín era un grupo de 70 personas, 70 judíos, hombres sabios, bien letrados. Y este Sanedrín lo que hacía es que gobernaba y aplicaba las leyes al pueblo de Israel. El Sanedrín, es interesante notar cómo ellos, junto con los fariseos y los escribas, presentan a Jesús ante Roma como él dice que es el rey de los judíos.
Tome nota de eso. Él dice que es el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque querían los judíos, querían presentar ante Roma que realmente Jesús era una amenaza política. Él es el rey de los judíos. Él dice que es el rey de los judíos. Tenemos una razón para que ustedes lo crucifiquen. Nosotros estamos bien con Roma. Él es el culpable. Mátenlo a él. ¿Okay? Una amenaza política. Y así fueron llevando al resto de lo que sería la iglesia del Señor en ese tiempo. ¿Por qué los están persiguiendo? Porque ellos están acusando a los cristianos de que están destruyendo la estabilidad familiar. Están destruyendo la estabilidad familiar. ¿Por qué destruyen o critican al cristianismo que está destruyendo la estabilidad? Porque en el tiempo en que Pablo ya está predicando, recuerde que a donde Pablo llega a predicar como Corinto, como Atenas, como Éfeso, allí hay grandes centros de adoración pagana. Y cuando una persona venía al conocimiento del evangelio, de las buenas nuevas, dejaba ya de practicar la religión, lo que tenemos en el punto C, el rechazo a la religión común, ya sea judía o pagana. Entonces dicen, destruye la estabilidad familiar. Ya no vamos juntos a adorar a los dioses falsos. Ya no vamos juntos a cumplir con la ley de la Tanaj, en este caso, el pueblo de Israel. Ahora están haciendo otras cosas. Entonces dice, esto, por favor, tenemos que pararlos, porque amenazan políticamente, están destruyendo la estabilidad familiar, pero también están rechazando nuestra religión. Por otro lado, hay un grupo de personas que están acusando al cristianismo por asunto de canibalismo o incesto. Esos dos puntos, canibalismo, punto de comer cuerpo humano, de cometer incesto. El incesto ya lo cometía Calígula, y por eso no era bien aceptado en el Imperio Romano ese emperador. Él tenía relaciones sexuales con sus hermanas. Una cosa, bueno, hasta ahí lo voy a dejar. De esto estaban acusando a la iglesia. ¿Qué era lo que pasaba? Se dice, según la historia, que cuando los cristianos, los primeros cristianos, cuando estaban compartiendo el pan en las casas, lo que nosotros llamamos la comunión, se dice que muchas veces ellos empezaban un servicio, una actividad, y cuando terminaban la actividad, sacaban a toda la gente. Si había oyentes, si había visitantes, los sacaban. Y dice la historia que ellos cerraban las puertas y para participar de la comunión, solamente la iglesia sola participaba. Entonces, como ellos cerraban la puerta a las demás personas y nadie podía mirar a la hora de la comunión, entonces el pueblo empezó a murmurar y decían, es que practican canibalismo, matan a los niños. Y empezaron a salir rumores tales como cuando ellos toman la copa del vino, no es vino lo que toman, es la sangre de los bebés que han asesinado. Entonces empezaron a hablar tantas barbaridades. La historia de la iglesia, mis estimados, está llena de documentos en los cuales usted puede conocerlos para que vea las amenazas por las cuales la iglesia sufrió de chisme, de diretes que traían en contra de la iglesia. Y no era que, ay, es que me están difamando, lo voy a demandar. ¿A quién lo demandabas? O sea, eso no existían los derechos de la iglesia, no existía la iglesia, fue perseguida y se le levantaron chismes diciendo ellos comen cuerpos humanos, ellos se acuestan con sus mismos familiares. Entonces, todo esto eran razones que el mundo presentaba
para perseguir o para destruir a la iglesia. También los acusaban de bochorno social. Bueno, ya en el libro de Hechos se describe, esos que alborotan al pueblo han venido acá, son unos alborotadores. Entonces, ellos también eran acusados porque rechazaban los eventos sociales. ¿Cuáles eran esos eventos sociales? Por ejemplo, un evento social religioso que había ya sea en Corinto, en Éfeso, es que estaban allí lo que se conocía como la santa, lo voy a decir bien, la santa prostitución, donde toda mujer tenía que servir un año a la diosa del amor, ya sea Afrodita, eh, a Diana, eh, tenía que servir en sus grandes templos y toda mujer tenía que ir a servir un año y estaban catalogados como una prostitución barata, o sea que no costaba mucho dinero, una mediana y otra prostitución para los hombres millonarios que iban y servían a esta diosa. Ese es un culto y la mujer por una orden religiosa, política, tenía que servir en el templo a Diana, en el templo de estos diosas, para prostituirse. Y entonces allí la mujer tenía que estar ahí. Entonces estos eran eventos sociales, eventos religiosos, donde el cristiano ya no iba a participar a esto. Y dice ahí, no apoyar la economía, no apoyar la economía. Hay algo bien serio aquí porque tocante a lo que es la economía de los templos paganos, es que el hombre varón tenía también que ir, en vez de dar la ofrenda al templo, él iba y se acostaba con esta mujer que que había estado donando, que se había apartado para ser prostituta del templo. No, no es en el sentido de prostituta como nosotros vemos ahora en nuestra época. Es otro tipo de prostitución que tengo entendido por lo que dice la historia, que la mujer iba con una devoción, que se acostaba con cualquier hombre para que le pagara, para que todo ese dinero que recibía iba directamente a las arcas del templo. O sea, todo directamente iba ahí. Entonces, fueron acusados de que el cristiano, una vez que venía el Señor, una vez que conocía la buena nueva, ya no participaba de esos eventos sociales o tampoco apoyaba la economía. Ustedes saben que el Imperio Romano, cuando existía el templo, poquito antes del tiempo de Nerón del año 70, el Imperio Romano se llevaba una gran tajada de los diezmos y ofrendas que entraban al templo en Jerusalén, aunque era algo religioso, algo que el gobierno romano permitía que el pueblo de Israel tuviera sus sacrificios y su forma de adorar, esa liturgia judía se llevara a cabo, pero Roma venía y sacaba dinero del templo y se lo llevaba y era para uso del imperio romano. Ese es tipo de situaciones. Algo que sucede también en nuestros pueblos, eh, voy a hablar, espero que no vayan a quitar este video, en alguna parte en México, cada vez que tienen fiestas patronales, si el pueblo cristiano no participa en las fiestas patronales, que realmente es una fiesta dedicada a un ídolo, el pueblo cristiano sufre persecución. Es algo parecido de lo que estamos viendo aquí en la letra G y en la letra H. O sea, el pueblo es perseguido, pueblo cristiano. Entonces, en el primer siglo empezaron con estos detalles y como lo dije, váyalo destajando porque conforme vaya hablando van pasando los años durante esta clase
estaré hablando de estas situaciones por la cual se inicia la persecución o se continúa la persecución. No solamente se provoca, no solamente se inicia, sino continúa la persecución, tomando estos puntos. Que no se le olvide, son 8 puntos del por qué se lleva la persecución contra la iglesia cristiana. Vamos a ver al primer emperador, el que es sobrino de Calígula. Calígula es un hombre con problemas tan grandes mentales, iba a decir tan loco, que Calígula se dice que llamó cónsul, imagínate tú, llamó cónsul a su caballo. Allá vemos a un cónsul, allá en el consulado estamos viendo a un caballo. Ese fue Calígula, un hombre loco. Bueno, perdón. Pues ahí tenemos al emperador romano. Este emperador, como le decía, viene a ser el sobrino de Calígula. Calígula tenía de emperador, de cónsul a su caballo. Era un hombre loco. Y si no hubiera existido Nerón, Calígula se lleva el primer lugar como el hombre más loco, más sangriento, más malo, el más cruel, más temible. Así que tenemos el emperador Nerón. Este empieza entre el año 64 y el año 68 después de Cristo. Él empezó una persecución contra el pueblo de Israel, los judíos, y provocó un incendio en Roma que duró 9 días y le echó la culpa a los judíos. Aquí es donde viene y conviene que haga esta aclaración, porque es ahí cuando este hombre, después de que viene con esa persecución tan más grande, al pueblo de Israel le cambia el nombre y ya no se va a llamar Israel, sino que él le llama Tierra de Palestina, con el único fin de desaparecer al pueblo hebreo, a los judíos. Él fue el que le cambia el nombre. En el número 3 tenemos que esta es una de las persecuciones más conocidos e implacables. Este hombre, cuando persiguió a la iglesia, los vistió con pieles de animales para que perros hambrientos los mataran. Imagínate este tipo de persecución, vestir a cristianos con pieles de animales, ponerle pieles a los cristianos para que perros hambrientos los persigan y los matan. Número 5, él crucificó a muchos creyentes. Número 6, aquellos cristianos que no les puso pieles de animales para que murieran por perros hambrientos, los puso en los postes, perdón, arriba, en las calles, en las avenidas, en las calzadas, para que sirvieran como antorchas humanas por las noches. No solamente el cristiano era encendido, sino que servía de un, usted lo sabe,
usted sabe tipo de, de teatro que se estaba mostrando. Cristianos sirviendo como antorchas. L- Era un teatro viviente. La gente no se lamentaba, la gente se burlaba, la gente se reía. El dolor de los cristianos no conmovía al pueblo. Era un tipo de circo. Número 7. Muchos cristianos murieron en el anfiteatro por las fieras, porque el Coliseo todavía no había sido construido. Se cree que este emperador Nerón fue el que mató a Pablo y a Pedro. Se cree. Usted puede ver, este tipo de persecución es para que desanime a cualquier iglesia naciente. Apenas en el año 33, 34, 30, habían crucificado a Cristo. Para el año 65, pero van 30 años. 30 años que se está predicando el nombre de Cristo como el Salvador, como el que ha resucitado. Pablo ha estado terminando su tercer viaje misionero. ¿Eh? Pedro ha estado predicando junto con Bernabé, junto con Juan Marcos, por otro lado. O sea, no ha pasado mucho tiempo. Y ya saber, Pedro es el que puede tener esa experiencia junto con los otros discípulos de saber que a Cristo lo crucificaron, de saber que a Esteban lo agarraron a pedradas. Pero acuérdense que a Esteban no lo agarraron a pedradas los romanos, fueron los judíos. Allí estaba Saulo. Y ahora Pablo ha pasado menos de 40 años y están viendo cómo están persiguiendo al cristianismo de una manera que parece que no tiene límite. Y esto no está, no está deteniendo a la iglesia. La iglesia está avanzando. Tome en consideración esto. La iglesia está avanzando. El Señor añadía cada día más y más a los que habrían de ser salvos. Luego viene el emperador Domiciano en el año 81 al año 96 después de Cristo. Acuérdate, ya para estas alturas ya no está Pedro, ni está Pablo, ya no está la mayoría de los discípulos, pero hasta ahorita todavía se encuentra Juan. Este emperador se le recuerda por su crueldad. Él mandó a crucificar al obispo de Jerusalén, a Simeón. Se cree, porque la historia cuenta que a Juan, el apóstol, Juan, lo metieron en una olla, en un recipiente de aceite hirviendo. Cuando se dieron cuenta que no murió, el emperador mandó sacarlo del aceite hirviendo. Entonces fue cuando él toma el emperador Domiciano toma la decisión de desterrar a Juan a la isla de Pasmos. Dice la historia, perdón, que cuando el emperador se dio cuenta que no murió en el aceite, que no murió en la isla de Pasmos, dijeron, tráigaselo ya que se muera aquí. Entonces, este hombre fue cruel y no le sorprenda decir,
Pero ¿cómo fue que no le pasó nada en un aceite hirviendo? Bueno, la Biblia también registra que a 3 jóvenes hebreos los metieron al horno ardiendo y no les pasó nada. También la Biblia registra que metieron a un Daniel en el foso de los leones y tampoco le pasó nada. Así que no te sorprenda que los milagros de Dios todavía estuvieran ocurriendo o están ocurriendo en nuestro tiempo. Eh, Dios tiene planes para cada persona. El emperador Trajano, ya para esto, el apóstol Juan ya no existe, ya empiezan aquí a estar los padres de la iglesia, que son los discípulos de los discípulos. Ya vamos a hablar un poco acerca de ellos también. ¿Quiénes son los padres de la iglesia? Así se conoce, esa era patrística, esa época. Los discípulos de los discípulos. Ya en el año 109 al año 111, este emperador, la persecución fue totalmente diferente. Una persecución totalmente diferente. ¿Por qué? Porque él llegó al trono y dijo, dejemos de perseguir a los cristianos para matarlos. Óigame, en el año 109, empezar a aplaudir y tal vez ya los nuevos cristianos que están ahí, que son discípulos de los discípulos, ya empezar a decir cómo me hubiera gustado que Pablo hubiera visto esto, que Timoteo se hubiera dado cuenta que las leyes cambiaron, cómo me hubiera gustado que Apolos se hubiera dado cuenta que las leyes ya han cambiado, cómo me hubiera gustado a mí que Bernabé y que Tito se dieran cuenta que ahora podemos glorificar a Dios de una manera en libertad, diferente. Este Trajano lo que le ofrecía la libertad, ya no lo están buscando para perseguirlos, para matarlos, pero ahora prácticamente son obligados a ofrecer a los ídolos. Eh, Entonces, para que te des una idea de lo que he estado hablando en este día, si hay una mujer en la iglesia que está en Corinto, ella ahora tiene que ofrecer su cuerpo para prostituirse un año a favor de la diosa del amor. Tiene que ofrecer a los ídolos. ¿Qué encontramos? Pablo ya había escrito algo y dice, cuando vayas a la carnicería, ni preguntes por esa carne, cómprala, ora a Dios, que la oración santifica los alimentos. Pero ahora el cristiano está siendo obligado a ofrecerle a los ídolos. Aquí hay un obispo, San Ignacio, que fue echado a los leones. No se le ve una persecución sangrienta muy fuerte a Trajano, pero sí persigue a la iglesia, no los busca para matar, pero lo busca para obligarlos a que participen del culto al emperador, al culto a los dioses falsos. Luego vino el emperador Marco Aurelio, este es en el año 161 al 180, 19 años. Parte del problema que los cristianos tuvieron durante esta época fue mayormente provocada por el pupalacho que saqueó a las comunidades
cristianas de Asia Menor fundada por el apóstol Pablo. Lo saquearon. Esta épica de violencia colectiva, de asaltos, robos, lapidaciones, tortura. O sea, fue un tipo de persecución muy violento, pero fue colectiva, en grupos. Asaltaban a los creyentes, le robaban a los creyentes, agarraban a pedradas a los creyentes hasta que los sepultaban, los torturaban. Ahí tenemos la historia de uno de estos padres de la iglesia, Policarpo. Policarpo, Policarpo, este hombre que está listo para servir al Señor, obispo de Esmirna, este hombre que sirve al Señor con fe, que cree en que hay que proclamar las buenas nuevas. Policarpo se cree que fue discípulo de Juan. ¿Te acuerdas de Juan, el que del que acabo de hablar, del que acaban de meter a la olla de aceite hirviendo? Policarpo fue discípulo de él. Y a él lo llevaron a la hoguera. Y este emperador Marco Aurelio, junto con sus soldados, el único requisito que le pedían a Policarpo, ya cuando le iban a prender fuego a este anciano, porque era un anciano ya, cuando le iban a prender fuego, le dijeron: solamente reniega de que Jesús no es el Señor. Es todo. Porque los ciudadanos estaban acostumbrados a decir César Curio, levantaban la mano derecha así en alto y luego decían César Curius o César es el Señor. Y los cristianos no hacían este saludo. Los cristianos decían Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Salvador. Y le dijeron a Policarpo: solamente reniega. Lo único que vas a decir que Jesús no es el Señor. Tú nomás di César Curius. Y él dijo: no. Las frases de Policarpo, de este gran obispo, de este anciano, fueron 86. Escúchalo bien. 86 años he servido a mi Señor y Salvador, y solo bienes y favores he recibido. ¿Cómo habré de maldecirlo? Y él murió cantando en la hoguera. Yo creo que fue el sello más grande que puso este emperador Marco Aurelio a la iglesia cristiana. Que uno de nuestros obispos, de nuestros pastores, de nuestros siervos al Señor, terminan su vida honrando a Dios con fe, con valentía. El emperador Septimio Severo, que fue en el año 202 al 210, 8 años. Vea, esto está registrado en la historia, que él en algún momento estuvo cerca del evangelio, cerca de las buenas nuevas, y Dios lo sanó de una enfermedad a través de una oración de un cristiano. Mas, sin embargo, eso no fue suficiente para abrazar la fe. Los cristianos fueron quemados a diario. Fueron confinados, encerrados, perseguidos o decapitados. Les cortaba la cabeza. Los cristianos fueron culpados de una peste, de una enfermedad que llegó. Un hambre terrible. Y el emperador dijo: por culpa de los cristianos
Entonces él mandó arder grandes hornos con brea, con aceite, pues. Y allí muchos cristianos fueron echados en ese aceite. Ahí tenemos la historia de otra gran mujer. Es bueno conocer la historia de la iglesia. Perpetua, una mujer millonaria que servía a la iglesia. Y su sirviente Felicitas, el esposo de Perpetua, no era cristiano. Y cuenta la historia que durante el reinado de este emperador, un toro salvaje las persiguió y así fue como murió. La historia de Perpetua es increíble. Te invito a que busques más información de esta mujer, como de Policarpo, de estos hombres que sufrieron. La iglesia, amados hermanos, no se estableció de él. Me da risa, hermanos, tengo un dolor de garganta, yo no debería estar dando esta clase, eh, pero mire, por eso mi voz así atrofiada. Pero me emociono, hermanos, quisiera gritarlo, quisiera emocionarme y poderlo llevar de que la iglesia no está establecido en el decrétalo, en lo mejor está por venir, en que todo te va a ir bien. Ah, no, nuestra gente sufrió. El principal fundador de la iglesia sufrió en la cruz del Calvario. Y ahora a nosotros nos da vergüenza hablar de Cristo. Ahora a nosotros nos da vergüenza presentar el evangelio. Ahora nosotros vivimos con tanta timidez que si alguien se levanta contra nosotros, entonces ahora seamos políticamente correctos. Ay, ay, ay. Emperador Maximino, por allá en el año 235, mire, ya vamos 200 años desde que murió Jesús. Él persiguió especialmente a los líderes de la iglesia. Los cristianos fueron arrastrados por caballos. Muchos fueron ejecutados sin juicios, enterrados en fosas comunes a montones. El grito más famoso que surgió en el año 235 a través del emperador Maximino fue: los cristianos a los leones. Aunque usted no lo crea y lo vea de esta manera, usted se dio cuenta que la televisión hispana, años atrás, a través de una cadena de televisión aquí en los Estados Unidos, un programa con un conductor chileno, un programa que duraba 2, 3, 4 horas, salía un personaje llamado el Chacal, y el Chacal salía con una trompeta y todo el pueblo decía: a los leones, fuera, fuera, a los leones. Ese grito era el grito que escucharon nuestros hermanos en la fe. Y ahora, en décadas pasadas, se convirtió simplemente en un espectáculo familiar donde nosotros los cristianos nos reíamos porque la persona no sabía cantar. Pero eso, los cristianos a los leones, no fue nada agradable. No fue nada agradable. Ahí fue establecida la iglesia. Gracias a Maximino, los cristianos terminaron enterrados a montones. Luego después llegó el emperador Decio. La persecución de Decio, por allá en el año 250, 251,
Este se fue contra los obispos y el clero. ¿Por qué los atacaron a ellos? Por no ofrecer el sacrificio. ¿Se acuerda que ya hay un emperador? Déjeme lo llevo para el emperador Trajano. Déjame veo. Trajano, en el año 100. Vamos a agarrar como 110. Vamos a agarrar la fecha del 110 que el cristiano tenía que ofrecer a los ídolos. No se le olvide la fecha 110. Para cuando estamos llegando acá, hermanos, ya en el 250 han pasado 140 años. 140 años que el emperador había ofrecido que los cristianos vinieran y adoraran a los ídolos. Y con eso les daba garantía de que no iban a morir. Pues ahora, después de 110 años, este emperador Decio le dijo a los obispos, al clero, a toda el área pastoral, que tenían que ofrecer sacrificio y les iban a dar un certificado llamado libellus. Este certificado se otorgaba a los obispos y al clero que ya había ido a uno de los templos de los dioses paganos y había ofrecido ese sacrificio, le había rendido culto a ese dios falso. Entonces, cuando venía la persecución, llegaban los soldados romanos y decían, allí hay un grupo de cristianos. Entonces, cuando llegaban contra ellos, algunos de los cristianos sacaban el papelito y le decían, miren, aquí está, vean esto. Esto que está viendo aquí es el sello del gobierno romano que me garantiza que me van a dejar con vida. ¿Qué estaba escondido detrás de ese sello? Que él ya había ofrecido un servicio, un sacrificio a los dioses paganos. Perdón. Libellus. Muchos cristianos compraban este papelito. ¿Para qué? Para no sufrir persecución. Lo compraban. Ellos no ofrecían sacrificio a los ídolos, pero por conservar su vida. Viene ahora la pregunta. ¿No será que la iglesia de hoy en día, por no predicar contra el pecado, hemos comprado este certificado con un título que dice, tengo que ser políticamente correcto? Y tenemos miedo de predicar las buenas nuevas. Tenemos miedo de predicar que Cristo es la única puerta, que Jesucristo es la verdad, que nos da temor de hablar de que el Espíritu Santo es nuestro Dios que nos está preparando. Tenemos miedo de hablar de que la Biblia es la palabra de Dios. Este tipo de cristianismo en el año 250, bajo el emperador Decio, al comprar el libellus, los hacía exento de una persecución y podían vivir en paz. Como se dio cuenta, ya no es como el emperador Nerón. Es cristiano, pónganle piel de animal y que los perros hambrientos se lo traguen. Es cristiano, agárrenlo, amárrenlo, pónganle brea, que le vamos a prender a la noche y vamos a iluminar la ciudad, todas las avenidas, las calzadas, los bulevares. Es cristiano, métanlo a la olla de aceite hirviendo
No, ahora, es cristiano. Ah, pero ya tiene un permiso. Déjenlo en paz. El enemigo, el enemigo es astuto. Y esto no le hizo bien a la iglesia. Ya lo vamos a ir viendo conforme vaya pasando la clase. Número 8, ya nos faltan 3. El emperador Valeriano, 256, 259 después de Cristo. Recuerde, casi todas, creo que es un emperador nada más que no tiene esta fecha. La número 1 viene la fecha en qué año surgieron estas persecuciones, para que cuando vuelva a ver la clase y está viendo el PowerPoint, solamente se acuerde que esto es después de Cristo. Y le falta la D y la C. Es que me agarro un color, para que se vea que aquí lo corregí. Ahí tenemos ya. Después de Cristo. Vamos a ver si le podemos borrar ese puntito. ¿Okay? ¿Qué le hicimos? Ahí está. Después de Cristo. ¿Okay? En los 11 emperadores que voy a presentar, recuerde que es después de Cristo. Estamos en el año 256, 253 años nada más. Bajo este emperador, los pastores, los obispos, todo el clero, aquí sí, fueron obligados a sacrificar a los dioses paganos. El otro dijeron, Libelus, solamente preséntame este documento, solamente este documento y no hay ningún problema, con este sello y no hay ningún problema. Este dijo, nada, todos tienen que sacrificar. Este emperador fue el que prohibió todo tipo de culto. Dijo, no más culto, no más servicios. Se acabaron los cultos, se acabaron los servicios. Mandó un edicto como castigo de exilio o la muerte. En otras palabras, ellos descubrían que tú eras cristiano. Había dos cosas. El soldado romano o te podía dar la oportunidad de la ley fuga, vete o vas a morir. Número 5, confiscó los bienes y propiedades a la iglesia. Todas las propiedades. Recuerde que los cristianos, allá en el libro de Hechos, la gran mayoría vendía sus propiedades, la compartían entre todos. Bueno, aquí es el gobierno quien está quitándole lo poquito, lo mucho que tiene el pueblo cristiano. Se los está quitando. Todo lo que tengan. Cuando se está diciendo a la iglesia, no se refiere al templo, al santuario. No, 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 se está refiriendo a lo que tienen los cristianos. Aquí un obispo, Lázaro, un pastor, lo asaron a la parrilla. Los senadores cristianos, o sea, cristianos romanos, fueron obligados a adorar a los ídolos bajo pena de muerte. Porque recuerde que Pablo, por allá, en el año 70 y tantos, Pablo, cuando está escribiendo las cartas, dice que, y la casa de Nerón, ¿te acuerdas? O sea, Nerón era el emperador, pero hay soldados, hay familiares de Nerón que son cristianos. O sea que porque Pablo era ciudadano romano. O sea que cuando estás viendo la historia de la iglesia, ya no solamente se compone con judíos, sino que para estas alturas, ya desde Pablo, ya hay
romanos que son cristianos y hay griegos que son cristianos como el doctor Lucas, como, como Tito, como Timoteo, que eran helenistas, que eran ya griegos, descendientes de griegos. Entonces, aquí hay senadores, o sea, hombres romanos que están en posiciones políticos de la política y ahora son obligados a adorar a esos dioses bajo pena de muerte. Ya no solamente adora a tu Cristo, ahora tienes que adorar, si no vas a morir. Y metieron a muchos cristianos en fosas con cal viva. Ya en nuestros tiempos no es muy fácil conocer la cal viva. Pero la cal viva, a mí me tocó tener eh, una experiencia con esa cal viva cuando era niño. Es ese polvo blanco, la cal, pero la cal viva es que tú le echas agua y empieza a hervir. Imagínate, echar ahí y no está hirviendo con fuego, es a calentarse, a burburear. Y ahí fueron puestos los cristianos en cal viva, en fosas con cal viva. No se me vaya es solamente el emperador Aureliano, solamente estuvo 6 meses en su reinado. Eh, Aureliano instauró, o sea, él dijo, el mitraísmo debe de ser la religión estatal. Él fue el que dijo, bajo la protección del sol invencible, no solamente ver el astro solar como Dios, sino decir, yo mismo, nuestro Dios está destinado a dominar y a conciliar todos los cultos paganos en uno solo. Él mismo se hizo llamar Dios. Ya en el pasado, los otros emperadores habían practicado en que ellos eran los representantes de Dios. Por eso decían César Curius. Para nosotros en el español, Señor, Señor es Señor. Es el dueño de la casa. Por eso en nuestra gente dice el Señor de la tienda, el Señor del rancho, el Señor del carro, el Señor del caballo, el Señor del sombrero. ¿Ve? Es para mencionar a una persona, pero los romanos usaban la palabra curios del griego, que era Señor como Dios, como el amo, como el mero mero, el número uno. Entonces él dijo, a mí me tienen que adorar. Ya lo había hecho Calígula, ya se adoraba, por eso decían César Curius, él es el Señor. A él se lo honraba y se respetaba. Entonces él, muy poco este tipo de persecución, 6 meses. No tenemos más información de él, no hay mucha información tocante a la persecución contra la iglesia tan fuerte. Luego viene, después de él, Diocleciano. Esta gran persecución, este es fuerte, en el año 303. Él intentó destruir los documentos de los apóstoles. ¿Se acuerdan las cartas que escribió Pablo? La de Santiago, los documentos de Juan, de Mateo, de Lucas, de Pedro. Pues él quería quemarlos. Es una de las persecuciones, podríamos decir, a nuestra Biblia temprana. Él decía, hay que quemarlos, hay que destruirlos por donde sea. Destruir con fuego los templos de con los cristianos adentro. Ahí que se queden adentro, que no salgan. Ahí los vamos a quemar.
mandó encarcelar a los pastores, acuñó una moneda, hizo su propia moneda y decía, emperador que destruyó el nombre cristiano. Imagínate el odio que tenía contra la iglesia. Emperador que destruyó el nombre cristiano. Y este emperador le quitó la ciudadanía romana a los creyentes. Como a un Pablo. ¿Se acuerda que cuando habían golpeado a Pablo y le dice, ustedes me golpearon allá en el libro de Hechos y no me tenía que haber golpeado porque yo soy ciudadano romano? Ah, pues este emperador dijeron, no, desde este momento ya no eres ciudadano romano y tenemos derecho de hacer y deshacer contigo. Este emperador a todos los cristianos que tenían una ciudadanía romana se las quitó. ¿Con qué fin? De poderlos perseguir y de que las leyes no los protegieran. Así de fuerte estaba la persecución en los primeros cristianos. Y termino con este último, Juliano. Esta persecución fue en el año 361 al 363 después de Cristo. Este fue el apóstata, el último emperador pagano del Imperio Romano. Provocó el renacimiento del culto pagano. No tenemos más información, pero él dijo, tenemos nuevamente que volver a nuestros dioses. Por 2 años. No es mucho el tiempo, es muy leve. Pero él dijo nuevamente, porque recuerde que mucha gente se está convirtiendo la iglesia en toda esta época, desde el año en que Cristo lo estableció, dejando a 12 hombres, de los cuales cuando viene el derramamiento del Espíritu Santo hay 120, hasta el año 363, el último año que le tocó a este emperador Juliano estar en poder. En estos 330 años, 320 años, 340 años, en este tiempo, la iglesia se contaba por miles. No solamente eran judíos, ahora eran romanos, eran griegos, eran de cualquier nacionalidad. Acuérdate que el apóstol Pablo, ya en la tarea que vas a hacer en los mapas, te vas a dar cuenta hasta dónde el evangelio está creciendo. El único lugar que Pablo que no llegó fue a Asia, porque el Espíritu Santo, si tú revisas el libro de Hechos, el Espíritu Santo le prohibió llegar a ese lugar. Dijo, no, para allá todavía no me vaya. Entonces, ahí tenemos, hermanos, la historia sangrienta del pueblo perseguido, del pueblo sufriente, de la iglesia cuando se está estableciendo. Y esto pues, no detuvo a la iglesia. Esa fue la persecución externa. Eso es lo que viene de afuera, que quieren desaparecerla. Físicamente están persiguiendo al cristiano para que no vaya creciendo numéricamente. Es físico. Pero ¿qué pasa cuando la iglesia es perseguida desde adentro? Aquí vamos a entrar a unos detalles y para esto, cuando la iglesia es perseguida desde afuera, la iglesia está huyendo, la iglesia está escapando. Dios lo salva de una o de otra manera. La iglesia se extiende a otros países, buscan refugios y encuentran refugios en muchos lugares. Pero ¿qué hacer que mientras todo eso está pasando de afuera hacia adentro, el enemigo levanta una persecución interna? Eso es bien peligroso. O sea, no solamente hay que cuidarse de los césares, no solamente hay que cuidarse de los soldados romanos, ahora hay que cuidarse
de los falsos apóstoles. Ya Pablo y Juan los atacan. Recuerda que ya en aquel entonces ya hay falsos maestros. Ya ahí Juan les escribe a esos falsos maestros. Entonces la iglesia, repito, está diseñada para superar todos los tiempos, todas las épocas. Y ahora la iglesia está saliendo adelante. Mientras está siendo perseguida por estos 300 y tantos años, está siendo perseguida de una manera muy sangrienta, sin piedad, sin misericordia. Pero adentro se están levantando los falsos maestros. Vamos a estudiar unos poquitos de ellos. ¿Ok? Para esto había que sacar el canon bíblico. Usted quiere aprender un poquito más de esto, hermanos. Usted puede ir a mi canal de YouTube. Allí en Acabi, yo voy a dejar en Classroom, en YouTube voy a dejar en esta grabación el enlace para que vayan y vean en qué consiste el canon bíblico. Otra clase de media hora. Y ahí van a ir entendiendo un poquito más allá de lo que no voy a hablar ahora. ¿En qué consiste el canon bíblico? La palabra canon viene de la palabra griega canon, que significa medida. Para nosotros es como una regla de fe para determinar si una cosa es verdadera o falsa. Es lo que quiere decir canon bíblico, o sea, la medida o la regla para medir. Voy a procesar bien el pensamiento. Canon bíblico quiere decir la regla para determinar si una cosa está bien o no está bien dentro de lo que es la Biblia. Entonces, el canon bíblico tenían que pasar por esa regla. Es el criterio de la verdad, es la norma o la regla de algo. Elaborar un canon bíblico fue una prioridad para la iglesia. Acuérdense ya, los hermanos andan huyendo, se están escribiendo, ya Pablo está escribiendo, Juan está escribiendo, Mateo ya ha escrito, ya Lucas está escribiendo. Y mientras están esos escritos, la iglesia tiene que saber que hay otros escritos que no vienen de acuerdo a la regla de la fe. Y hay falsos maestros que también están escribiendo mucho. Le voy a recomendar también que vea, por favor, ahí en mi canal YouTube también está los libros apócrifos. Vaya y vea esa clase en media hora, aunque tengo un grupo de 6 clases de media hora cada uno para que vaya viendo en qué consisten los libros apócrifos, del por qué en el canon bíblico dijeron, estos libros no van a entrar aquí. Así que yo los invito a que vayan ahí, porque era necesario mantener una misma regla de fe en todas las iglesias esparcidas por el mundo. Ya viene la persecución física, ahora viene una persecución intelectual, emocional, en la fe, doctrinal, que no tiene nada que ver con el propósito por el cual Dios estableció la iglesia. Hasta nuestro tiempo, en nuestro tiempo, hermano. Mire, no se asuste, pero es importante notar esto. Lo he traído aquí porque usted quiere ver la historia de la iglesia. Y dentro de lo que nosotros conocemos, generalmente el pueblo que está escuchando esta clase va a una iglesia, pertenece a una congregación protestante, por así llamarle, evangélica. Y nosotros tenemos este libro, esta cantidad. Nosotros manejamos 66 libros.
El acercamiento más continuo, puedo decir, que tenemos la mayoría es con la Biblia católica, que sabemos que tiene 73 libros. A, a estos 73 libros le llamamos deuterocanónicos. La Iglesia Católica le llama de los 66 para los 70, faltan 4, más los otros 3 son 7 libros deuterocanónicos. Hay 7 libros. Ya hay otros libros que se llaman apócrifos. Ya usted lo puede leer, escuchar bien detallado allí en el canal que voy a recomendarles. La Biblia de los judíos, hasta este tiempo, usted me ha oído hablar de la Tanaj o Tanakh. Voy a poner aquí cómo lo he estado pronunciando. Tal vez este día mi voz no ha estado muy buena. Entonces, usted me habrá escuchado hablar de esta Biblia en esta clase y en otras, Tanakh o Tanaj con J. Vamos a ponerlo aquí. Permítame toser. Esta Biblia la pronuncian de esas dos maneras. Tanakh o Tanaj es la Biblia judaica. Esto tiene 24 libros. 24 libros que en la nuestra le cuenta 27. ¿Pero por qué 24? Porque aquí hay un arreglo entre ellos en que lo van ajustando los otros libros, los van acomodando. Pero todo el antiguo, todo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento que está en nuestras Sagradas Escrituras, es la Tanakh o la Tanakh. Todo. Aquí está. Y yo le hago así como que quiero tocar la judaica y quiero tocarlo ahí cuando tengo el cursor aquí, mil disculpas. ¿Ve? Entonces, hay otra Biblia, la siríaca tiene 80 libros, la ortodoxa bizantina tiene 78, la etíope tiene 82 libros, la armenia tiene 78 libros, la copta tiene 75 libros. Aunque usted no lo crea, estas son Biblias. Estas no se pueden comparar a otros libros que se consideran libros sagrados en otras religiones. No, estas son Biblias que tienen otros libros de los cuales nosotros no los tenemos. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el canon bíblico. Entonces, vamos a ver nosotros en la historia de la iglesia por qué se consideran 66 libros para la iglesia protestante evangélica. ¿Ok? Esto es lo que nos vamos a enfocar en este estudio. El canon del Nuevo Testamento, amados hermanos, quiero decirle, si hay alguna pregunta tocante a este slide que le he dado, por favor, escríbame. Yo no quiero que se quede con ninguna duda, solo que por el factor tiempo yo tengo que avanzar. Pero si hay alguna pregunta, por favor, tómese la libertad, mándeme un mensaje y yo me daré el tiempo para contestarle y tratar de ayudarle y sacar cualquier duda que haya o pregunta que tenga al respecto. Ahora sí, 3 razones. Yo le decía, la iglesia está siendo perseguida desde afuera. Emperador aquí, emperador allá, se levanta la presión acá, viene, la iglesia se está esparciendo, pero adentro, ahora tiene que determinar algo. En el año 140, mire, este obispo, Marción, en el año 140 después de Cristo, o sea, no hace mucho, apenas unos 50 años, 40 años que había muerto Juan, el último apóstol. Este obispo, él fue un hereje, él era un pastor,
pero él empezó a desarrollar su propio canon y comenzó a propagarlo. Él dijo, estos libros son los libros inspirados por Dios. Esto es lo que nosotros debemos de creer. Número dos, muchas iglesias orientales estaban usando en sus servicios, en su adoración, libros que eran decididamente falsos. Entonces ahí tenemos libros, ya también vayan ahí a Cavi, a mi canal de YouTube, porque ahí también están lo que creían los gnósticos. De allí describo en estos videos el 1 y el 2. Por eso está Cavi, para que sirva como un punto de apoyo, un recurso de apoyo cuando estamos tomando este tipo de clases, ¿ve? Entonces ahí yo explico lo que eran las iglesias orientales y cómo estaban tomando libros que se sabía y se conocía que no eran de inspiración de Dios y ellos ya los leían, porque recuerde que en aquel entonces no todos tenían una Biblia de papel como la tenemos nosotros. Es más, ni siquiera, pues, menos pensar que iba a ser una Biblia electrónica como la que tenemos ahora. No. Entonces, allí había que leer los pergaminos y una iglesia tiene el pergamino, lo leía y se los convidaba, se los prestaba a otra iglesia y así se fueron pasando la información. Ya habían libros que decían, esto no es bueno, esto no es bueno. Ya Pablo le decía, cuidado con los falsos maestros. Ya Juan les había dicho, hay que tener cuidado con esos lobos rapaces. Ya les estaba diciendo, tengan cuidado. Entonces, muchas iglesias en el oriente, las iglesias orientales ya las estaban leyendo. En el edicto de Diocleciano, lo que acabamos de ver, ese emperador cruel, que él declaró destruir todos los libros de los apóstoles, todos los documentos que hablara de la fe de la gente cristiana, había que destruirlo. Entonces dijeron, ya los cristianos para ese entonces dijeron, tenemos que hacer un canon de nuestra Biblia, del Nuevo Testamento. Y es ahí donde tienen que protegerse. ¿De qué? De sectas, de las herejías, de lo que yo estaba hablando. Vamos viendo un poquito de estos herejes. Tal vez la gran mayoría de ustedes no ha escuchado esto, solamente voy a leer Abuelo de Pájaro. Esto, recuerde que es solamente un poquito para que usted se siga documentando. ¿Quiénes eran los ebionitas? Dentro del cuerpo de Cristo había un grupo de personas que se hacían llamar los ebionitas. El primer problema doctrinal que confrontó la iglesia cristiana primitiva fue el de las relaciones con el judaísmo. Los ebionistas sostenían que para ser cristianos era necesario cumplir la ley del Antiguo Testamento. Ellos decían, los ebionistas decían, que Pablo era un apóstata de la verdadera fe y que Cristo no era el Hijo de Dios desde el principio, que Jesucristo no había sido el Hijo de Dios desde el principio. Pero vea lo que decía él, sino que había sido adoptado como tal debido a su carácter. Recuerda que vemos parte de la doctrina de los ebionitas cuando toman a Timoteo, recuerden, y confrontan a Pablo y le dicen, este es Timoteo, pero él no está circuncidado, lo tenemos que circuncidar porque tiene que cumplir la ley del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan de eso? Y que agarran a Timoteo, lo llevan al quirófano y pum, pum, pum. ¿Se acuerdan? Esto era parte para que se vaya dando idea, que se vaya dando cuenta quiénes eran los ebionitas. Ellos peleaban que la ley del Antiguo Testamento se tenía que seguir cumpliendo en las nuevas congregaciones de la fe, del Evangelio. Los gnósticos, es interesante, porque ellos decían que la salvación no se obtiene a través de la fe, ni del sacrificio de Cristo.
O sea que tú no puedes decir soy salvo por fe, ni puedes decir Cristo murió por mí para salvarme. No, no. Y te estoy hablando de gente que está dentro de la iglesia, ¿ok? Esta no es gente que está afuera. Esta es la persecución que tienen los hermanos. Mira, los están persiguiendo los romanos y luego todavía estos salen con sus cosas. Una persecución interna. Número 2, el ser humano debe salvarse a sí mismo, pero para ello deberá alcanzar el conocimiento o la gnosis. O sea, hay que recibir iluminación. Te debe de salvar a ti mismo. Ellos enseñaban, número 3, ellos enseñaban un secreto para aprender a viajar en el cuerpo astral y que uno puede así ir personalmente a hablar con Jesucristo al mundo invisible y verlo y tocarlo. O sea, alguien diría en nuestro tiempo, ¿de cuál fumaste? Es lo que enseñaban ellos. O sea, está dentro de la iglesia. Están predicando el evangelio y hay alguien que está predicando y le está diciendo en la noche, en tu casa, después de leer las escrituras, después de tener conocimiento de lo que has escuchado de la palabra, concéntrate, aprende y te vas a salir de tu cuerpo, vas a ir hasta la misma presencia. Y mira, eso ellos lo enseñaban, ese tipo de herejía. 4, pueden conversar con las almas de los muertos y con los ángeles y ver cara a Dios. ¿Ves? Doctrinas. Ellos afirmaban que después de muerto el cuerpo, el alma sigue por ahí dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas alrededor del cuerpo. Perdónenme. Estos eran los gnósticos. También yo voy a promocionar mucho esta clase. Allí en Acabi hay bastante información acerca de esto si te interesa seguir aprendiendo más del comportamiento de las herejías que está teniendo la iglesia. Algunos evangelios apócrifos, allí está. En Acabi está esto de los evangelios apócrifos, de los gnósticos que tienen el evangelio de Tomás, evangelio de Felipe, evangelio de la verdad, el evangelio apocrifón de Juan, el evangelio de los egipcios, el evangelio de Judas, el evangelio Apocalipsis de Pedro, entre otros. Este es un viaje. Ellos tenían mucha literatura porque acuérdate que es del conocimiento. Ellos alcanzan la salvación a través del conocimiento. Los montanistas, ya casi terminamos. ¿Quién era? Montano era un sacerdote pagano de la diosa Cibeles, convertido al cristianismo. Se bautizó cerca del año 155. Él venía de Frigia, en Asia Menor. Después de su bautismo, él comenzó a declararse poseído por el Espíritu Santo y a profetizar. Sostenía que él mismo era el Paracletos. Aquí es donde vino el problema para Montano, que una vez que si él fue bautizado por el Espíritu Santo, él siguió con la doctrina del paganismo y lo vemos ahora que él es el mismo Espíritu Santo. O sea, tan hereje así era, que cuando está en el año 55, por ahí 160, 170, entre los cristianos, llegaba una congregación y le decía, yo soy el Espíritu Santo. Yo soy el Paracleto, yo soy del cual Jesús habló. Como profetizaba y hacía señales, imagínate.
cerca del año 172, junto con dos profetisas cristianas, Prisca y Maximila, ellos fundaron un movimiento dentro de los cristianos, un movimiento profético de renovación. ¿No les suena eso muy parecido a nuestros días? Para que se dé cuenta que no son cosas nuevas. Es la misma artimaña que el diablo usa para destruir la iglesia. Entonces ellos hacen ese movimiento profético de renovación. Mire, apenas han pasado, ¿cuántos? Póngale que usted que el Espíritu Santo cayó por allá en el año 33, 34. ¿Recuerdan? Después de Cristo, pues, porque se dice que Jesús murió en el año 33, ¿verdad? Por allá en el año 33 que murió, pero otros dicen que Cristo murió en el año 30, por allá. Bueno, supongamos que murió en el año 33, apenas hace 140 años, 140 años que había caído el bautismo del Espíritu Santo y ellos ya están renovando porque ya se siente que aquello está muy viejo. Dijo el comediante Arau, échate este trompo a la uña. No ha pasado nada y ellos ya inventaron el nuevo movimiento de renovación. Ellos estaban comenzando una nueva dispensación con una nueva revelación, la cual la ampliación, la ampliaba, la daba Jesucristo en términos de su ética y escatología. Cuidado con esto porque las sectas es lo que manejan mucho. Escatología, dispensación, renovación. Ay, ay, ay. Pues ahí los montanistas estaban a todo su poder. Ya vimos tres grupos con los cuales la iglesia tiene que luchar. Ya Pablo y Juan predica contra estos falsos maestros. Usted lo puede leer. Esos falsos maestros son falsos apóstoles. Y ya les está predicando a este grupo que iba a surgir. Pero ya Pablo ya les hablaba de este tipo. Los montanistas, ¿qué hacían ellos? Practicaban el ayuno, la confesión en tiempos difíciles, la disposición para el martirio, se venía la persecución y decían, hey, aquí estoy yo soy cristiano, mátenme a mí. Ellos no huían, ellos decían, mátenos, porque querían ese tipo de fama. La exhortación a una castidad extrema, cuidado con eso. El aprecio a la profecía. Vea sus doctrinas. ¿Qué enseñaban ellos? Tras la conversión y el bautismo, una vez que usted se convertía, una vez que usted se bautizaba, de acuerdo a la doctrina de los montanistas, no había perdón para pecados graves, o sea, asesinato o adulterio cometido anteriormente. No había. Un segundo matrimonio tras la muerte del cónyuge era considerado adulterio. Las relaciones sexuales alejaban la presencia del Espíritu Santo. Uy, uy, uy. Las profecías eran acompañadas de fenómenos paranormales, éxtasis y todas esas cosas. Hay mucha tela que cortar acerca de estas doctrinas que la iglesia tenía que afrontar, que tenía que pelear contra ellos. No era nada fácil, hermanos, cuando el gobierno te está quitando los terrenos, cuando el gobierno acaba de matar a tu tía, el gobierno acaba de matar a tu abuelo, el abuelo está persiguiendo a tu hijo y aparte el enemigo está metiendo falsas doctrinas en la iglesia. ¿Te das cuenta? La iglesia, la iglesia no creció de la noche a la mañana con cosas suavecitas. Los maniqueos, otro más. ¿Quiénes eran ellos? Jesús era el Hijo de Dios, pero había venido a la tierra a salvar, vea nada más esta herejía, a salvar su propia alma. Ellos eran dualistas.
O sea, ellos creían que había una eterna lucha entre dos principios opuestos e irreductibles, el bien y el mal, que eran asociados a la luz o a las tinieblas, y ahí tienen el nombre de esos Hormuz y Arimán. Dios es el creador de todos los buenos, pero vea lo que ellos creían. Satanás es el creador de todo lo malo. Algunos maniqueos distinguían el Dios del Antiguo Testamento y decían que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo y decían que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios bueno. Ese es el dualismo. No es el dualismo como nosotros lo manejamos, el bien y el mal, solamente como lo dijimos aquí al principio, sino que decían, en el Antiguo Testamento hay un Dios malo, en el Nuevo Testamento hay un Dios bueno, Jesucristo vino para salvar su alma. Los maniqueos creen que el espíritu del hombre es de Dios, pero el cuerpo del hombre es del demonio. Imagínate. Y cuando vemos el libro de Génesis, cuando Dios hace al hombre y dice Dios, y vio Dios que era bueno. Cuando nosotros vemos que el apóstol Pablo dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ellos dicen que el cuerpo es del demonio. Ellos niegan la responsabilidad humana. Pues qué suave así, ¿verdad? Por los males que cometimos, porque creen que no son productos de la libre voluntad, sino del dominio de Satanás sobre nuestra vida. Entonces nosotros no somos responsables, dicen ellos. Esta es la doctrina de los maniqueos. Esto se estaba enseñando en la iglesia. Docetismo, otro más, proviene del vocablo griego doqueo, que significa parecer. Esta doctrina heterodoxa aparece a finales del siglo primero. Mire, todavía podemos decir que estaba vivo el apóstol Juan, y Juan les predica contra ellos. Sostenía que Jesús no sufrió la crucifixión. Vea, se da cuenta, la otra doctrina decía que Jesucristo había venido para salvar su alma. Esta decía que Jesús no sufrió la crucifixión, debido a que su cuerpo era solamente una apariencia, como un fantasma que no fue real. Para los docetas, Jesús nació y vivió en apariencia como cualquier ser humano, pero la materia de su cuerpo no era real, sino simplemente una envoltura ficticia, un fantasma, por lo que le estoy diciendo. Entonces, ahí tenemos esa otra doctrina, y dejo de compartir solamente para ir amarrando. En este tiempo, en la historia de la iglesia, vimos la iglesia perseguida desde dos ángulos, ¿ok? Son dos ángulos, dos puntos de vista de la persecución que sufre la iglesia en los primeros 350 años. La iglesia es perseguida de una forma externa a través de los emperadores, la persecución romana, que quieren destruir a la iglesia, quieren desaparecer a la iglesia. ¿Y qué es lo que están haciendo? Quieren que la iglesia no crezca, que la iglesia no se multiplique. Vemos a muchos hermanos nuestros en la fe que murieron, fueron quemados, fueron puestos a destrucción por las bestias, se les levantó falso testimonio. Pero en ese periodo de los 300 y tantos años, estamos viendo que hay una persecución interna. La iglesia está siendo perseguida por falsas doctrinas. Para el desarrollo de nuestra iglesia, amados hermanos, no fue fácil, pero contaban con la presencia del Espíritu Santo, que nuevamente podemos reafirmar, como lo hemos dicho en otras ocasiones. Hasta aquí, el Señor ha sido con nosotros, que somos más que vencedores, dijo el apóstol Pablo. Estamos derribados, pero no estamos destruidos. Nos quisieron quemar nuestros documentos sagrados. Diocleciano, aquel emperador. Pero hasta en nuestro tiempo
aún conservamos la palabra del Señor. Usted y yo seguimos sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Usted y yo seguimos predicando que Cristo sana, salva, transforma. La iglesia seguirá avanzando. Te puedo decir para finalizar, próxima vez que estés pasando por un problema, por una situación difícil, no te rindas. Sigue fiel a Dios. Dios está contigo. No has pasado por una lucha, ninguna prueba que tú no puedas sobrevivir. Amada iglesia, no te rindas. Todavía vamos a seguir avanzando. Y la palabra de nuestro Señor se hizo realidad cuando dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Ha sido un placer poder compartir esta pequeña información de lo maravilloso que es la historia de la iglesia. Y por cuestión de tiempo y afectado por mi salud, mm, tengo que terminar y no podemos hablar a profundidades, pero te invito a que sigas estudiando la historia de la iglesia y que conozcas lo que el Señor hizo por nosotros y lo que la iglesia ha sufrido para mantener el nombre de Cristo en alto, para darle alabanza, honor y gloria, porque Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y realmente Él es el buen pastor y no se equivocó. Dios te bendiga, que Dios te guarde. Recuerda, ahí va a estar el enlace de Acabe para ir a pasar un tiempo conmigo en mi canal de YouTube y tener este otro recurso de lo que tiene que ver con la historia de la iglesia.